Buenas a todos y bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Eron Vargas Bacasegua de la Facultad de Ciencias Químicas de Ingeniería y mi carrera es Ingeniería Industrial. Hoy les voy a hablar sobre la meta 1.2 que se basa en reconocer las implicaciones éticas de la ciencia de datos para identificar procesos de recopilación y análisis de datos. Para empezar con esto, primero tenemos que conocer qué es la ciencia de datos. Para ello, podemos decir que la ciencia de datos básicamente es una herramienta muy poderosa actualmente debido a la facilidad que nos da para encontrar diferente información en diferentes áreas, lo cual puede surgir una problemática que se basa básicamente en la protección de los datos de las personas debido a su privacidad. Por ello hay implicaciones éticas, lo cual vamos a explorar en esta presentación. Para ello, primero tenemos que conocer cómo es el flujo de trabajo de la ciencia de datos. Básicamente el flujo de trabajo es un proceso sistemático que se usa para resolver una problemática o alguna pregunta haciendo uso de los datos. Este flujo básicamente involucra una serie de etapas, las cuales están interrelacionadas y pueden suponerse en ciertos puntos. Primero empezamos con la recopilación de datos. Como su nombre lo indica, básicamente se basa en obtener esta información. Esto en diferentes fuentes, como lo pueden ser los almacenes de datos, los data lakes, lo cual nos permite asegurar la calidad y mantenernos actualizados. Los diferentes tipos de datos que podemos recopilar son los siguientes: los datos estructurados, los cuales básicamente estos están organizados y se pueden presentar como tablas en las bases de datos. Luego tenemos los datos no estructurados, los cuales no tienen un formato predefinido y su contenido puede variar mucho. Estos los encontramos comúnmente en correos electrónicos o en los documentos de texto. Seguimos con el lenguaje natal, que básicamente consiste en la forma que es el lenguaje humano, el cual puede ser muy difícil de procesar debido a que no es algo que esté muy estandarizado y esto puede variar, depende de la cultura o de la pronunciación de varias personas. Luego tenemos los datos generados por máquinas. Estos son creados en base a los sistemas informáticos o dispositivos en los cuales no interviene ni una persona y son registrados en servidores web. Pasamos a los datos basados en gráficos, los cuales son representaciones visuales. Lo podemos encontrar muy comúnmente en las redes sociales, cuando se hacen las encuestas, o lo podemos encontrar en ámbitos matemáticos. Y luego tenemos el audio, la imagen y el video, lo que son muy comunes en la actualidad debido a la fuerte, se puede decir, demanda que hay por entretenimiento. Se puede ver en las redes sociales como puede ser Facebook, Twitter, Instagram, e incluso YouTube. Luego pasamos al segundo paso, que es la preparación de datos. Básicamente aquí organizamos, detectamos errores y eliminamos información. Hay diferentes técnicas para esto. Tenemos el análisis exploratorio de datos, el perfilado de datos, validación de datos, muestreo de datos, normalización y estandarización, eliminación de duplicados y la imputación de datos faltantes. Luego de haber hecho esa organización, se tienen que introducir los datos. Para ello se tienen que introducir en un formato comprensible, y por ello existen diferentes tipos de formatos. Tenemos el formato de texto plano, muy comúnmente usado en los blocs de notas, el formato de hoja de cálculo, usado comúnmente en Excel, formato de base de datos, esto lo podemos encontrar en MySQL y Access. El formato de archivo de imagen, como su nombre lo dice, son todas las imágenes que vemos, enviamos. Archivo de audio, todos los audios que mandamos. Y los archivos de video, todos los videos que mandamos, hacemos o recibimos. Una vez se ha introducido los datos, se hace un procesamiento o una limpieza de datos. Esto con el fin de optimizar los datos mediante algoritmos de Machine Learning, y esto con el fin de prepararlos para su uso final. Una vez que estos estén procesados, se tiene que realizar una interpretación de datos. Eh, Esto se hace con el fin de que se obtengan algunos resultados, esto mediante gráficas o incluso tablas, lo que nos facilita tomar decisiones y ir por la opción más óptima o en algunos casos más viables para algunos proyectos. Para estos dos podemos encontrar dos ejemplos, que hay varios, pero para mí estos son los más comunes, que son la regresión lineal, normalmente muy utilizado para ver la relación que hay entre una variable dependiente o una variable independiente. Nos ayuda para predecir valores numéricos continuos. Y luego tenemos la regresión logística. Esta nos
ayuda para problemas de clasificación binaria, donde el objetivo es predecir una probabilidad de que una observación pertenezca a una clase particular. Luego pasamos a los almacenamientos de datos. Esto básicamente nos ayuda a conservar los datos, asegurando pues una protección de ellos. Para ello existen las bases de datos y los almacenes de datos, los cuales no se tienen que confundir debido a que las bases de datos son proveedores de datos en tiempo real y además que estos se representan en tablas complejas, las cuales organizan los datos de modo que no se repita ningún elemento dentro de estas. Mientras por su parte los almacenes de datos son una fuente de análisis de datos a medida que estos se van registrando. Además que estos están diseñados para mejorar las consultas analíticas. Lo que se tiene que hacer para ello es utilizar menos tablas y que se tenga una estructura mucho más simple. Por último, tenemos que decir que la ética del almacenamiento de datos es muy importante, debido a que hay mucha información que es sensible, debido a que puede afectar la vida de las personas. Por ello, se tiene que cumplir cierto cumplimiento para la protección de datos, se tiene que tener una consideración de privacidad y seguridad de los datos, una transparencia en el uso de estos, se tienen que almacenar los datos y tiene que haber una responsabilidad en el manejo de, como ya dije, de los datos que son sensibles, porque esto puede afectar la vida de una o muchas personas si esta información llega a filtrarse. Por último, tenemos las referencias bibliográficas donde esta información fue extraída y espero que esto les sirva y esto es todo por mi parte. Gracias por su atención.